El título de la siguiente presentación es Herramientas y medidas de sostenibilidad en destinos turísticos. Para ello contamos con Patricia Piñero. Ella es directora de proyectos en Carbono Gestión y bueno, pues al igual que decía al principio, ¿no?, lo que nos gustó de esta consultora es también que pone el foco en la protección y la conservación ambiental, de manera que todos sus proyectos pues están vinculados a proyectos de mejora ambiental, medición de impacto ambiental, eficiencia energética y, por ejemplo, que por eso también le hemos invitado a participar, pues a la medición y compensación de huella de carbono. Entonces, bueno, también os invito a cotillar su página web porque luego también hay proyectos muy interesantes relacionados con el ecoturismo, que es verdad que lo vamos a dejar para otras siguientes jornadas con más soluciones y más experiencias de inspiración. Y con ella contactamos porque hemos visto que está también en numerosos eventos turísticos con medición y compensación de huella de carbono y dijimos, pues ¿por qué no vamos a hacer nosotras también medición de huella de carbono de esta actividad en plan muy sencillito, pero que también pensamos que es un gesto dentro del plan de sostenibilidad, que ya lo haremos también con otros gestos relacionados con un evento turístico accesible, pero nos parecía un estudio majo para esta jornada del día de hoy, generar un pequeño documento, un informe que estará también a disposición de todas y todos, además de los ayuntamientos, porque también a la hora de generar estas propuestas de estudio de huella de carbono y crisis climática en este caso, pues también no solamente para el turismo, pensamos que se puede contribuir a sensibilizar sobre este tema, ¿no?, en los tiempos que corren. Y muchísimas gracias a Patricia, porque decíamos esta mañana, hemos hablado tanto hasta llegar aquí que han surgido muchas más ideas de futuro también dentro del plan, entonces bueno, estamos encantados de recibirte. Gracias a ti. Bueno, pues nada, hola a todos y a todas y muchas gracias, concejala Pilar y al plan por poder estar aquí y tener este pequeño espacio pues, para compartir con vosotros y con vosotras pues, este trabajo que hacemos en Carbono Gestión, estas experiencias que hemos ido trabajando y aportar la parte más técnica de todo esto, que quizás espero no aburriros, espero ir concreta y bueno, como decía Pilar, pues enfocar un poco esta protección ambiental. Os voy a poner Carbono Gestión, que es la consultora que creé hace 5 años ya, pues trabajamos sobre todo con proyectos, instituciones, organizaciones, destinos turísticos. Lo que hacemos es analizar el impacto que tiene el desarrollo de la actividad concreta que vamos a medir, pues corporativa, de un producto, de un servicio concreto, pues nos indica, o sea, vemos cómo están haciendo, cómo están trabajando y les proponemos pues, buenas prácticas y medidas que les puedan ayudar pues, a reducir este impacto, sobre todo ambiental, que es donde estamos focalizados. Entonces, bueno, no voy a hablar más de turismo sostenible porque yo creo que a estas alturas ya todos y todas sabéis qué es el turismo sostenible, pero sí que creo que es importante centrar que el turismo sostenible sigue siendo el turismo, que son experiencias y son viajes que se realizan, ya sea pues, por ocio, por vacaciones, por congresos o por negocios, y al final es repensar esa manera en la que se hacen estos viajes, ¿no? y darnos cuenta de que estos viajes pues, tienen un impacto ambiental, que es intentar que ese impacto pues, se produzca lo menos posible, que no se produzca, pero si se produce que sea lo mínimo posible, que ponga en valor también pues, todo el patrimonio cultural, ¿no?, que tienen esos destinos o ese sitio donde uno hace turismo y que todo eso repercuta económicamente en la comunidad local y que sea con un impacto positivo, ¿no?, y que perdure en el tiempo, no sea solo algo puntual, sino que perdure en el tiempo. Entonces, al final esto es el turismo sostenible y esto aplicado a los destinos, que es lo que hablábamos un poco con Pilar, ¿no?, pues poder trasladar toda esta medición, todo este turismo sostenible enfocado a los destinos turísticos, como es el emplazamiento donde estamos hoy, ¿no?, y en la mancomunidad. Pues hay 3 enfoques principales, que es lo que hemos hablado hace un momento, que definen pues, un destino y la sostenibilidad de este destino, ¿no? Y al final pues, son 3 enfoques, el ambiental, el social y el económico. Destino turístico, patrimonio natural, es uno de los principales
valores que tiene un destino, su patrimonio natural, porque es intrínseco de cada destino. Cada destino es único y eso lo define tanto su población como el entorno en el que se ubica. Entonces, como decía antes Paco, pues todos los destinos tienen, aunque pensemos que no hay nada, es al contrario, es repensar, es ver qué hay a nuestro alrededor y ponerlo en valor. Este patrimonio natural es ponerlo en valor y hacer de eso un beneficio económico y que ayude a la población, o sea, que la cultura, la lengua, la gastronomía, todos estos conceptos al final puedan potenciarse y que económicamente repercutan en la comunidad. Bueno, al final os lo he explicado todo muy rápido, pero no quiero entrar en estar definiendo lo que ya ha explicado Paco, lo que ya conocéis. Entonces quiero focalizarme un poquito más. Bueno, comentaros que el embalse de Atazar, la mancomunidad, tiene en marcha un plan de sostenibilidad turística. Y esto es muy importante porque hay muchos destinos que sí que quieren trabajar en sostenibilidad, pero igual no tienen las herramientas o no saben cómo aterrizar todo esto. Entonces, pues desde la mancomunidad hay 4 ejes en los que se están trabajando en sostenibilidad turística. No voy a ir mucho más allá porque eso Pilar os lo puede contar estupendamente, pero sí que hay 4 ejes fundamentales que son la transición verde y ecológica, la eficiencia energética, la transformación digital y la comunicación, toda la competitividad, todo lo que pueda ayudar al destino pues, a poner en valor su patrimonio natural, conservar el ecosistema que tiene. En eficiencia energética está focalizado pues, en el transporte, ¿verdad? En toda esta gestión, intentar que sea más en esa accesibilidad. Bueno, eso ya lo contará Pilar mejor. Sí. Pero bueno, más o menos que al final se trata de digitalizar el territorio, de poderlo conectar y sobre todo que todos los actores implicados participen y sea activo, ¿no? Que al final es muy importante, tanto empresas como privadas, como la administración pública, como el visitante, pues que haya, ¿no? Esa unión de enfoques hacia la misma dirección. Creo que es importante. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Todo esto diréis, vale, carbono gestión, medimos la parte ambiental, medimos el impacto de las empresas y de los proyectos y destinos turísticos como en este caso. Entonces, toda esta transición verde y ecológica que se está haciendo desde el embalse del Atazar, pues en todos los planes de sostenibilidad es donde entra la medición de la huella de carbono. Que la huella de carbono no es más que un indicador que nos permite, bueno, es una herramienta bastante esencial porque nos permite conocer, comparar el impacto ambiental, o sea, conocer este impacto, dónde están las principales fuentes de emisión, compararlo en el tiempo y, sobre todo, tomar medidas para poder reducirlo. Entonces, esta huella de carbono nos indica las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene el desarrollo de una actividad y las traslada a emisiones, a toneladas de CO2 equivalente. Todo técnico. Y es, pues al final es traducir números, es todo esto que hablamos, ponerlo sobre el papel y trasladarlo a números y a cosas que se pueden medir y que se pueden cuantificar con datos reales. Entonces, que normalmente esto es ver cómo se está haciendo algo con números y las soluciones que podemos aportar a eso, cómo podemos cambiar ese impacto con números. Así sabemos, podemos tomar decisiones informadas, podemos tener una trazabilidad de todo esto, saber en qué estamos trabajando bien, en qué estamos trabajando regular. Bueno, ¿por qué mide las emisiones de gases de efecto invernadero y es como la herramienta más esencial? Porque realmente es transversal. Bueno, eso lo explico después, pero las emisiones de gases de efecto invernadero son las que generan el calentamiento de la atmósfera. Entonces, a estas alturas de la película tampoco me voy a poner a hablar de cambio climático, de crisis climática, porque ya sabemos, por desgracia a todos, que es algo que es bastante acuciante, está cambiando el clima, están cambiando las temporadas turísticas, está cambiando la disposición de agua, la biodiversidad, la desertificación que tenemos en muchos territorios también, o sea que es algo pues, que nos afecta y que podemos cambiar. O sea, estamos en un momento complicado porque las próximas generaciones ya no tendrán la opción que tenemos nosotros. Es un momento clave para poder trabajar en ese cambio climático, revertirlo o por lo menos que no avance más.
al menos quedarnos como estamos. Entonces hay bastante trabajo ahí y la huella de carbono lo que hace es eso, identificar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas veces también hablamos y me dicen, joder, pero es que el efecto invernadero es algo natural y ha estado siempre y por eso podemos estar viviendo en la Tierra y en el planeta, porque ese efecto invernadero existe. ¿Qué ocurre? Que los gases que emitimos, normalmente de nuestro modelo actual de consumo energético, pues tiene una concentración desmedida y esa concentración tan grande en la atmósfera de este tipo de gases de efecto invernadero pues son los que hacen que se esté calentando la Tierra pues a un nivel bastante alarmante. Entonces no le da tiempo a poder gestionar por ella misma pues toda esta eliminación de gases, ¿no? Entonces es lo que estamos intentando, toda esta transición ecológica, esta transición verde, es intentar cambiar nuestro consumo de combustibles fósiles a otras fuentes menos contaminantes y otro tipo de hábitos, ¿no? Pero sobre todo enfocados a cambio climático. ¿Qué ocurre? Que esta huella de carbono no solo nos indica las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos también, sino que es lo que decía, que es transversal, porque nos enseña otro tipo de impactos asociados. Siempre donde tenemos el foco importante de emisiones, no solo hay emisiones, hay un consumo elevado de electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces nos identifica donde tenemos un foco importante y nos permite trabajar en otros ámbitos de esos impactos, no solo en emisiones. Entonces es muy interesante porque es una hoja de ruta importante para poder descarbonizar y para ir pudiendo trabajar en reducir este impacto ambiental. Bueno, no sé si tenéis dudas con esto, queréis comentarme algo de la huella de carbono. Es que ya digo, es muy técnico, pero podría estar desarrollando esto más tiempo, pero igual no hace falta, ¿verdad? Vale, pues con la huella de carbono lo que os decía, ¿qué beneficios obtenemos o qué nos permite su aplicación? Pues sobre todo eso, tener un impacto, o sea, tener un diagnóstico del impacto que tenemos. Nos ubica las fuentes de emisión, nos permite tomar decisiones informadas, con datos reales, en los que podemos priorizar unas acciones frente a otras. Pues hemos descubierto que, por ejemplo, pues tenemos un consumo de materiales o tenemos en el transporte o encontramos nuestros focos de emisión y podemos priorizar trabajar en un ámbito o en otro, antes que lo que teníamos antes, que era no teníamos datos sobre esto. Estrategias de mitigación nos permite poder trabajar en este ámbito con soluciones y con buenas prácticas, poder reducir este impacto en la medida de que nuestros recursos nos permiten o nuestro plan de acción nos deja trabajar. Mejora la imagen del destino en este caso. Pues sabemos que al final para los visitantes y para los actores del destino, pues tener este tipo de mediciones y poder reportar el impacto y ver las acciones que se están haciendo para reducir esto, pues también es una manera de posicionarse y de tener una imagen del destino que mostrar. Luego, adaptación normativa, pues aquí hasta ahora era algo voluntario la huella de carbono, pero sí que es verdad que la normativa ha ido avanzando con esto, por suerte, y ya para este próximo año, para enero ya hay muchas empresas que van a tener que reportar la huella de carbono de este 2024. Empresas grandes, de tipología grande, y administración pública. Cualquier organismo público ya tiene que medir su huella de carbono y reportarla pues, en algún sitio público, en su web o en algún portal específico para esto, pero que se pueda consultar. Entonces, pues es interesante poder ir trabajando en esta línea para adecuarse a la normativa y también pues, para poder tener unas fuentes de financiación, como hablamos, pues los PERTE, los planes, los fondos europeos, todo esto. Antes costaba más tener recursos para este tipo de acciones, pero ahora sí que es verdad que es más fácil poder obtener recursos o subvenciones o financiación para estas acciones, porque desde Europa hay muchos fondos para esto. Entonces, es buen momento también para poder trabajar en este ámbito de una manera más amplia que igual se podía antes, ¿no? Y bueno, no sé si queréis preguntarme algo, si tenéis alguna duda. Ahora vas a mostrar ejemplos. Sí, voy a contaros ahora algunos ejemplos y, como decía Pilar, de proyectos concretos. Todo esto aplicado para que lo podáis ver un poco más en terreno. Y he hecho 3 diferenciaciones.
una de ejemplos de productos turísticos, para cómo sería aplicar la huella de carbono en productos turísticos, otra para destinos turísticos en sí, que trabajan con esta medición, y para políticas territoriales también, cómo eso influye un poco en toda esta gestión territorial. Entonces, pues estos tres ámbitos un poquito de actuación. Todo esto también he intentado y he querido que sean proyectos que estén vinculados con el turismo sostenible, con una manera de ver el turismo que pueda inspirar a tomar acción, ¿sabes? Que al final es lo que nos falta, poder tomar acción, y como con ejemplos de ecoturismo y de turismo de destinos sostenibles, poder aplicar todas estas cosas que de una manera que yo creo que os va a gustar. Mira, por ejemplo, este proyecto es una agencia de viajes receptivos, como hacen Antonio y Beatriz, y ellos lo que hacen es que reciben muchos visitantes de fuera de España, y lo que hacen es eso, pues a través de vivencias y experiencias les van trasladando pues, a lo largo de la geografía española a diferentes lugares que tienen este producto sostenible, o sea, que han puesto en valor sus recursos naturales, sus recursos culturales, que hay pues, pequeñas bodegas en las que gestionan el vino de una manera muy artesana, alojamientos que tienen unas condiciones que son empresas locales, empresarios pequeños de la zona, pero que tienen mucho potencial en todo este tipo de productos que ofrecen, ¿no? Y entonces con ellos pues querían reducir su impacto porque también hacen muchas cosas con grupos de mujeres, de jóvenes, tienen mucha educación ambiental, mucha sensibilización, o sea, como que tienen un producto muy chulo y que tiene mucho impacto en realidad. Y entonces, bueno, también están certificadas, porque lo llevan cuatro chicas, 4 mujeres, y están certificadas en varias certificaciones a nivel internacional, que también pues, tienen su hoja de ruta, ¿no? Para ir siguiendo estos pasos que pueden ir dando hacia la sostenibilidad de sus servicios. Y hemos trabajado con ellas en la medición de la huella de carbono de cada experiencia que ellas ofrecen. O sea, hemos analizado la tipología de experiencia, pues todos los viajes que hacen, y hemos analizado este impacto en huella de carbono para poder reducirlo. Y entonces tienen unas buenas prácticas que han ido incorporando porque ya no utilizan plásticos de un solo uso, los vehículos que utilizan siempre son en rutas compartidas, intentan pues, tener una gestión bastante sostenible, pero bueno, le dimos algunas buenas prácticas para que puedan aplicar. Y luego una cosa muy interesante es que les ayudamos con la gestión de sus proveedores, porque al final se dan cuenta que ellas, pues oye, mira, pues gestionan las experiencias de una manera sostenible en todo lo que pueden, pero se dan cuenta que su mayor huella está en los desplazamientos de las personas que vienen, en los proveedores que tienen de servicios. Entonces les preparamos un manual de buenas prácticas para sus proveedores, sectorial, pues para los alojamientos con los que trabajan, para los guías que llevan las rutas, para los restaurantes donde suelen ir sus clientes y demás, pues hicimos buenas prácticas adaptadas para cada uno de estos sectores. Entonces, pues es interesante porque han ido reduciendo su impacto en toda la cadena de valor. Entonces, si ya tenían una visión sostenible, pues ahora tienen un punto más y están reduciendo todo el impacto de la cadena de valor entera. Y también están sensibilizando pues, a sus proveedores, ¿no? De cómo pueden pues, ser más sostenibles también, que está muy chulo. Bueno, y este proyecto es maravilloso, no puedo decir más, que bueno, todo es Carlos Sainz, que no sé si conocéis Bahía Santander, ecoturismo y educación ambiental. Bueno, pues eso es un ejemplo de buenas prácticas y de turismo, ecoturismo, maravillosas, porque están en la Bahía de Santander, en el sur de la Bahía de Santander, en la zona de Pedreña, y allí pues hay un humedal muy grande que ni es reserva natural ni nada, simplemente está el humedal, y como hay Santander tiene mucho recurso natural, pues esa parte del sur de la bahía como que no se le estaba dando mucha atención, ¿no? Y hace ya, pues no sé, son 15 años, 20 años que empezó Carlos con este proyecto. Él veía un águila pescadora siempre
por la zona de la bahía, o sea, de esta parte de la bahía, entonces siempre estaba atento y entonces él trabajaba en otras cosas, en otro ámbito municipal también, y se dio cuenta que eso era muy potencial para que volviesen a criar las águilas pescadoras, porque no, desde los años 60 no hay águilas pescadoras criando en el norte del Cantábrico, en Urdaibai sí, pero en esta parte del Cantábrico no. Y entonces empezó a hacer rutas de ecoturismo para poner en valor todo ese patrimonio, para dar a conocer todo este enclave, ¿no? y poner en valor este patrimonio con su empresa. Empezó a hacer rutas en barco y rutas a pie, con botánica, pues con especies autóctonas y demás. Y fue tal su esfuerzo y la acogida que tuvo por la gente local, y empezó a dar clases a colegios, rutas a colegios y demás. Y ya se interesó, pues el ayuntamiento consiguió que se incorporase en un plan de ecoturismo, en un programa de ecoturismo que tiene el ayuntamiento de Marina de Cudello, pues se incorporara en el programa. Entonces, pues a día de hoy sigue siendo bastante potente toda la gestión que tienen allí, y aparte, el 10% de esas actividades, de esos ingresos, los dedican al Osprey Center, que es una asociación que tienen voluntarios que están protegiendo, conservando la águila pescadora. Bueno, pues han conseguido, las últimas 3 temporadas, 8 águilas pescadoras, ejemplares nuevos, que no había desde los años 60. O sea, y todo esto es a base de un proyecto de ecoturismo, de poner en valor el territorio, y ahora, desde Santander, el Plan de Sostenibilidad Turística está intentando que toda esa zona sea de protección especial, o sea que ha escalado bastante. Entonces, pues es un ejemplo, yo creo, bastante chulo de las cosas que se pueden hacer en el territorio y de cómo eso puede repercutir económicamente, socialmente y ambientalmente, por supuesto. Y aquí pues entra lo que os comentaba, ¿no? Pues todo este proyecto de Carlos y Bahía de Santander. Comenzaron a hacer también rutas por la parte norte de Santander, por Costa Quebrada, que ha sido declarado Parque de la UNESCO, ha sido Geoparque por la UNESCO ahora hace unos meses. Llevaba muchos años con eso y al final han conseguido que sea Geoparque de la UNESCO. Entonces, Carlos también gestionaba rutas en esta parte, Bahía Santander, pero es que aparte de estas rutas daban cursos a todos los guías turísticos del destino, pues desde el plan de sostenibilidad están formando pues a todos los guías en prácticas ecoturísticas, con ejemplos en territorio, y quisieron dar un paso más allá y comenzamos a medir con ellos la huella de carbono. Bueno, todo esto que no os he contado, que era lo importante, es que tanto el proyecto de Bahía Santander como todo esto que os voy a contar, todo ha medido la huella de carbono para reducir su impacto, y estamos gestionando buenas prácticas. Y, por ejemplo, el programa de Bahía Santander ha conseguido reducir, no lo puse, un 22% su huella de carbono desde 2019, y casi toda es alcance 3. O sea, quiero decir, emisiones que no son suyas, pero que dependen de terceros. O sea, que han conseguido reducir bastante su huella de carbono con todas estas buenas prácticas, que es bastante importante también. El Destino Santander, lo que os decía, aparte de las rutas y la formación, quiso dar un paso más allá y empezamos a medir la huella de carbono de los alojamientos turísticos del destino. O sea, se hizo una iniciativa desde el Plan de Sostenibilidad en la que se invitaba a los alojamientos del territorio pues, a participar. Entonces era subvencionado por el Plan de Sostenibilidad, y esta financiación pues, se llevó a cabo una formación, se invitó a los alojamientos del destino porque estaba subvencionado por el plan, entonces para medir la huella de carbono de sus instalaciones y de su actividad. Entonces estuvimos midiendo la huella de carbono pues, de su consumo energético, de sus residuos, del uso que hacían del agua, pues varios aspectos así significativos, y propusimos buenas prácticas también para poder gestionar este impacto y por lo menos sensibilizar y reducir este impacto. Y llevamos a cabo la compensación de las emisiones. Cuando se hacen planes de reducción hay emisiones que se pueden ir reduciendo, pero hay algunas que dices, bueno,
Y, por ejemplo, los traslados de personas que vienen hasta aquí, que nosotros no podemos gestionar, ¿cómo lo hacemos? Pues ahí se puede utilizar la compensación, que es un mecanismo en el que se invierte una cuantía económica en un proyecto en el que está reforestando una zona, está recuperando un ecosistema o está evitando que se emitan estas emisiones, pues como una hidroeléctrica, una planta solar, ¿no? Y entonces hay diferentes mecanismos para que esto sea algo trazable y que todo el mundo sepa que realmente se está haciendo la compensación, que es, pues, se puede hacer a través de Naciones Unidas, que tiene el mecanismo de desarrollo limpio con esto, que es muy bonito y muy interesante, y luego pues se pueden hacer compensaciones locales. Bueno, los proyectos de estos que digo de Naciones Unidas es que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, no solo es la parte ambiental del proyecto, sino que están en sitios o en zonas que son ruralmente deprimidas o necesitan pues desarrollar su infraestructura porque son todavía países en desarrollo, y entonces no solo implica compensar las emisiones y esta parte ambiental, sino que ayuda social y económicamente a las poblaciones donde están sitios estos proyectos. Entonces es muy interesante. Y luego también tenemos proyectos aquí en España. Tenemos un proyecto que es un bosque digitalizado, que lo que hacemos es digitalizar toda esta compensación, y con unos colaboradores que tienen un proyecto muy chulo que se llaman Retri, pues ellos digitalizan territorios diferentes en los que pues, se ha erosionado el terreno porque había agricultura o ganadería extensiva, o ha habido incendios. Entonces se reforesta esa zona, se recuperan estos ecosistemas y es una manera también de compensar, ¿no?, estas emisiones que si no, pues no se haría de otra forma. Entonces esta es un poco todo lo que os contaba. Pues se hizo la medición y la reducción y la compensación de la huella de carbono de los alojamientos que se quisieron inscribir en la iniciativa, que al final fueron como unos 20 establecimientos turísticos. Y después está la parte de eventos, que también es importante. En un destino turístico, pues los eventos traen mucho desplazamiento de personas, muchos residuos, ¿no? Al final, pues tiene un impacto elevado. Y en Santander está también, no sé si lo conocéis, la Vaca Gigante, que es un campeonato de surf maravilloso también, que son olas gigantes que pueden alcanzar pues, 10 metros, hasta 15 metros en alguna edición han tenido. Y entonces es porque se forma una ola en la cantera de Cueto, ahí en Santander, en una zona, y tiene una previsión más o menos que es entre febrero y mayo puede ocurrir el campeonato. O sea, no tiene una fecha fija porque dependen del mar y de la ola cuando se forma. Entonces es bastante chulo porque la organización se hace de un día para otro prácticamente. Entonces vienen pues surfistas de todo el mundo y es un campeonato muy guay. Y entonces se hacen batidas también de recogida de plásticos de la costa. Tiene mucha concienciación para los peques, hacen talleres con los residuos que han encontrado, tienen proveedores locales con pequeñas empresas también, tienen una zona en la que dan visibilidad a estos pequeños productores y comercios locales. Y entonces dentro del plan de sostenibilidad pues también se incluyó esta financiación para poder calcular la huella de carbono del campeonato y poder ir reduciéndola pues poco a poco y poder compensar las emisiones estas que hablamos residuales, que es muy difícil, ¿no? Pues poder trabajar con ellas. Bueno, esto es lo que os he contado, se midieron los alojamientos y el campeonato. Y luego pues estamos trabajando en otro proyecto también más grande. Bueno, a todo esto decir que, bueno, ya lo comentó antes Pilar, que vamos a medir la huella de la jornada de hoy pues como un piloto pues para ver un poco la metodología y cómo se aplica todo esto y poder, si podemos extrapolarlo a algún tipo de acción para el territorio, pues genial. Dime. Te quería preguntar antes, sí, cuando hablabas de lo de la digitalización, sí. ¿esa parte también la medís en la huella de carbono? Porque entiendo que ahora además con el crecimiento de la parte digital, la inteligencia artificial, parece que ahí no hay impacto El impacto es súper grande, o sea, es un impacto brutal, pero es muy difícil, todavía no hay metodología que se pueda decir viable para poder medir el impacto, por ejemplo, que tiene un correo electrónico. Se pueden hacer estimaciones, hay estimaciones, porque claro, imagínate, para poder
enviar un correo, tienes que enviar a un servidor, que ese servidor rebota a otro servidor, que ese servidor vuelve a otro servidor para llegar. Entonces es muy difícil poder trazar la cadena de impacto que tiene ese correo, porque ha utilizado un montón de servidores que cada uno pues, tiene un suministro de energía, es muy complicado todavía. Todo el almacenamiento en red. Sí, sí. O sea, parece que eso no tiene impacto, que eso Sí, es totalmente verde y, sí, y nada que ver. somos totalmente ajenos a ello. Sí, sí, sí. Pero hay muchas buenas prácticas para poder reducir la huella de la digitalización. ¿Sabes? Como pues, el almacenamiento que utilizamos, las bandejas de correos que las tenemos llenas de cosas. Hay muchas buenas prácticas con eso. Y sobre todo, la idea más que... Yo creo que va a ser complicado poder tener una metodología, lo que digo, fiable y certera para poder medir esto, pero yo veo más que se va a utilizar servidores y energía de origen renovable. Yo creo que ese es el reto, que casi todos los servidores y toda la energía venga de origen renovable, porque cuantificar la cantidad de energía que tiene cualquier acción digital es complicadísimo, ¿sabes? Entonces yo creo que va por ahí mucho, pues Google y tal tiran por las renovables. Todo lo que podáis tener siempre, dominios, si tenéis página web, servidores, todo, con energías renovables, que los hay, mucho mejor, porque es menor el impacto. No sé si tenéis alguna pregunta más con esto. Entre las propuestas de compensación, Sí. aparte de, porque yo al menos las que más conozco tienen que ver con conservación de la biodiversidad Sí. y reforestaciones. Sí, sí. Pero si en nuestro país hay algún destino que haya hecho medidas de compensación más social o se me ocurren... Claro, es que aquí... Al final, para cerrar el proceso, ¿no? Porque Claro. aparte de conocerlo y aplicar buenas prácticas, pero bueno, sí que es interesante, ¿no? Como paso final actuar y bueno, sobre todo cuando estamos enmarcados en un plan de sostenibilidad, pues bueno, es un poco ya manía, ¿no? Es decir, inicias una cosa, pero que todo tenga sentido y que todo se cierre. Pero bueno, muchas veces yo es lo que comento también con proyectos y así, que quizás hay veces que no es tan importante compensar como, por ejemplo, si puedes gestionar un proyecto de recuperación de un ecosistema, porque los proyectos de compensación lo que hacen es garantizar que esas toneladas que tú has emitido se absorban o se dejen de emitir, pero hay toda una metodología detrás, una certificación detrás de todo eso que siempre están en países en vías de desarrollo, porque no es solo la parte ambiental, es la parte social, la parte económica. Entonces, eso te lo garantizan seguro, porque esa es la idea, no solo revertir el impacto ambiental, pero hacer eso aquí, por ejemplo, en España, en un sitio donde tenemos infraestructuras, tenemos educación de calidad, tenemos suministro de agua potable, es más complicado. Pero, para la compensación me refiero, pero sí que puedes tener un proyecto que implique a pues, una forestación o que recupere un entorno o un ecosistema que ayude al empleo local, que fomente el ecoturismo, y puedes crear un proyecto precioso y maravilloso que tenga mucho más impacto que quizá compensar la huella de carbono que no puedes reducir. O sea, ¿sabes? Quiero decir que al final es un poco valorar qué cosas van a tener mayor impacto positivo, ¿sabes? Más que... O sea, la compensación no es algo obligatorio, es recomendable porque es lo que nos permite poder reducir esas emisiones de una manera más acuciante, pero vamos. Vale. Se fue. Bueno, y esto lo que os comentaba también, estamos trabajando con un proyecto, esto que hablábamos de Santander es el destino de Santander, y esto es el destino de Sierra Norte, Sierra de Guadarrama, y estamos trabajando con la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. En planes territoriales que tienen, pues para vertebrar los territorios, pues trabajan en diferentes ámbitos y entonces uno de ellos es pues, la medición del impacto, y desde la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid pues han propuesto o han pedido a los diferentes destinos que sí que cumplan por lo menos con la parte de la gestión turística, sí que intenten trabajar en la gestión de la medición de la huella de carbono, por lo menos medir el impacto que tienen,
para poder ir trabajando en él. O sea, no es que estén pidiendo llegar a unos objetivos o compensar, sino simplemente empezar a trabajar en conocer ese impacto y ver cómo se puede mejorar. Entonces estamos trabajando pues, con ADESGAM, con la Sierra de Guadarrama y con la Sierra Norte, pues también, con el Valle Norte de Lozoya, viendo cómo el desarrollo de su actividad turística, pues en los centros que acogen esta actividad turística, pues analizar el impacto que tienen en sus instalaciones, en centros de visitantes o en sus delegaciones, pues ver este impacto en las instalaciones, en los vehículos propios que ellos tienen, en desplazamientos pues en inspecciones, cuando van a eventos o algún tipo de reunión o demás, los mismos empleados, el transporte diario y así, ¿no? Pues todo esto poder medirlo cuando tienen pues merchandising o material publicitario para eventos, todo lo que es la actividad turística desde su control operacional, pues estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid, pues trabajamos con ambos destinos, pues porque con concursos públicos y licitaciones al final hemos podido trabajar con ellos. Y hay abiertos en todos los destinos de la región, sí que tienen esta parte de, vamos, que facilitan para poder trabajar en esto, porque como decía antes, todo esto también, antes era más difícil porque los recursos muchas veces pues tienes que saber dónde los inviertes y en qué cosas son más importantes de recibir estos recursos, pero ahora, habiendo PERTEs y habiendo planes de recuperación con financiación desde Europa, es interesante poder trabajar ahora con estas cosas que no sabemos pues cuánto tiempo estarán y esperemos que haya mucho más tiempo y que haya más financiación, pero ahora es un buen momento para poder ir gestionando todo este tipo de acciones. Y poco más, no sé si he ido muy rápido o me he extendido mucho, pero si queréis preguntarme y podamos hablar juntos. Yo tengo una duda. ¿Cuáles son los principales, has comentado algunos, ¿no? Pero los principales retos comunes a estas zonas menos grandes ciudades, ¿no? Áreas más rurales y demás? ¿Cómo? A nivel de emisiones, sí. ¿Cuáles son los principales retos, las principales acciones que hay que hacer en ese tipo de territorios? Ciudades, bueno, creo que está más claro, ¿no? Sí. Este tipo de territorios, por ejemplo, has comentado algunos, ¿no? El tema del desplazamiento de los propios territorios. Claro, sí. Al final siempre yo pienso que, al final es ver un poco dónde puedes tener las fuentes principales de impacto. En un territorio, el transporte, la movilidad es muy importante, ¿sabes? Medirla, por lo menos conocer cómo está siendo esa movilidad, o sea, lo que hablabas tú, comentabas antes, si no lo mides no puedes trabajar con ello. Entonces, muy importante sentar esas bases, decir, vale, ¿qué movilidad tenemos? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cómo está pasando? ¿Qué datos tenemos sobre esto? Vamos a medir datos, vamos a buscar estas mediciones y vamos a ver qué podemos mejorar o qué podemos hacer para cambiar estos datos como están. La movilidad, las instalaciones municipales no suele tener mucho impacto, pero es interesante porque también facilita que los demás actores, pues las empresas o los visitantes, pues sepan que se está trabajando en este sentido, ¿sabes? Entonces medir eso también es interesante. Alojamientos turísticos, comercios, centros de exposiciones, que se hagan eventos, todo lo que acumule volumen de visitantes o de personas, es interesante poner el foco ahí. Sí. Porque luego pues todo lo que hablamos de poner en valor patrimonio cultural, natural, todo eso pues no tiene que ver con la huella de carbono, te puede indicar y te puede ayudar, pero es otra gestión. Pero aquí es, una vez que intentas poner en valor todo esto, ver cómo puedes reducir ese impacto, ¿sabes? Donde siempre haya... ¿Y cuáles son ese tipo de acciones que se pueden llevar a cabo, que se están llevando a cabo para reducirla? Pues esto es que depende un poco de cada caso, ¿sabes? Siempre depende la electrificación de vehículos, biocombustibles, es muy importante, pero claro, la tecnología de la que disponemos es con la que podemos trabajar, entonces todo biocombustibles, electrificar, viajes compartidos, intentar movilizar cuando hay un evento grande o hay algún desplazamiento masivo o mayoritario grande de personas, intentar que haya transporte público en ese momento o en esas, ¿sabes? O buscar los emplazamientos en sitios cercanos a transporte público
o autobuses municipales que puedan disponer para trasladar a los asistentes, o consumos energéticos, casi todo pues energías renovables, todo lo que sea energías renovables, fotovoltaica, aerotermia, geotermia, todo eso favorece que haya todo lo que no sea combustir, o sea, combustionar fósiles, eso nos va a ayudar. Me parece que también depende de dónde sea el origen, ¿no? Totalmente, claro. Contamina más claro. Coches eléctricos y la fuente de energía es pues eso, de combustible. Totalmente. Es que por eso es interesante medir, porque igual yo digo, jolín, pues es que yo tengo, pues como hablábamos antes, pues tengo una furgoneta que es diésel y que la pobre está hecha polvo y consume muchísimo, pero es que luego estoy haciendo unas camisetas para mis visitantes que tienen un logo de no sé qué tal y esas camisetas vienen de Tailandia y entonces mides y tú crees que el impacto lo tienes en un sitio, pero realmente cuando trabajas con datos y con fuentes fiables, pues dices, pues no, resulta que el impacto lo tengo aquí. Entonces siempre, las buenas prácticas no hay prácticas generales, pero siempre es adaptarlas a cada caso concreto. Es lo que te va a dar la reducción efectiva, que puedas reducir de manera efectiva. Pero vamos, así un poco a grandes rasgos, sí, por ahí. No sé si queréis alguna pregunta más. Yo quería compartir una cosa también. Dime. Nosotros estamos ahora ya en el fin de ese proyecto, que era un proyecto de experiencias de la Secretaría de Estado de Turismo, que se llama La Ruta del Clima. Vale, Que es un proyecto que se inició en 2019 entre varias entidades repartidas en varias ciudades en España, que lo que hacemos son visitas guiadas a cada una de las ciudades con el clima como el cambio climático como eje temático de las rutas, ¿no? Guay. Y en el 23 empezamos en una experiencia de la Secretaría de Estado de Turismo que hemos terminado en abril y que estamos ahora en el periodo de justificación. Y yo creo que en este tema es que todavía nos queda mucho trabajo por hacer en comunicar. O sea, esto es algo que todavía la gente no acaba de entender. Ya. Tú dices la parte técnica de la medición, pero es que incluso el propio impacto, ¿no? ¿En qué se mide el impacto? ¿Cómo atraes esos impactos? O sea, ¿cómo llevas esa explicación de ese impacto a algo que la gente pueda entender porque le afecte en la parte propia, local, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas que se ha hecho en ese proyecto es hacer un inventario de actividades turísticas que tienen el impacto climático, el cambio climático como eje de la visita, ¿no? Y la verdad es que ahí salen cosas muy interesantes porque en muchos lugares empieza a haber ya un debate muy importante. Un ejemplo muy concreto, los guías de Alpes de la zona del Mont Blanc, o sea, ellos ya han visto que esto es el fin de su actividad. O sea, que durará un poco más o un poco menos, pero que esto va a acabar con su actividad, porque en el momento que deje de haber glaciares y deje de haber una época del año muy grande sin nieve, pues probablemente la mayor parte de su actividad va a dejar de tener sentido, ¿no? Y eso afecta a muchos elementos y en ese inventario se veía muy bien que empieza a haber muchas cosas, pero hay un eje común, es muy difícil explicarlo. Sí. Muy difícil. Sí. Y yo creo que ahí también hay que pensar un poco cómo lo hacemos. Ya. Yo ya os digo que a mí me encanta poder sumar y compartir y de verdad que es algo que y echar horas hablando, pero a mí me cuesta mucho explicar toda esta parte técnica sin que suene técnico, o sea, que sea una cosa accesible, que se entienda. Entonces, realmente es muy sencillo, o sea, pero es algo, claro, científico y matemáticas, como digo yo, al final es transformar actividades en números. Entonces, claro, es difícil poder ver eso, ¿sabes? Pero, bueno, de hecho, todo esto se hace porque hay un dato de actividad y un factor de emisión. Un dato de actividad puede ser que yo arranque el coche y un factor de emisión es un número que un montón de estudios de científicos a nivel global se han puesto de acuerdo en que ese número, eso es el potencial de calentamiento global que tiene esa acción por litro, luego ahí están las unidades, por litro, por kilómetro. Entonces, han hecho ese consenso y lo han oficializado, por así decir, porque no se conoce otro dato más certero. Y con eso son con los datos con los que se trabaja la medición de la huella de carbono. Y poder esos datos de actividad, poderlos vincular a factores de emisión es muy complejo, es muy complicado, porque es hacerlo cotidiano, matemáticas, ¿sabes? Para poder tener datos. Entonces, claro, es algo pues complejo, pero a la vez es muy sencillo.
A la vez es sencillo. Y es una herramienta que disponemos y que tenemos y que en la medida de lo posible puede ser, se puede aplicar pues, como a destinos turísticos a nivel territorial o incluso de mi propia acción diaria en tu casa día a día. Entonces es una herramienta que tenemos ahí que nos aporta mucho conocimiento y está guay, debería ser una cosa como más normalizada. Sí. No sé si tienes. Pero es súper necesario el turismo, ¿no? Y incluso en ese ejemplo extremo, creo que hay que hacerlo así. O sea, si esos días tienen que cambiar, es lo mismo que se habla de las estaciones de esquí, ¿no? Que el futuro hay que repensarlo, ¿no? Pero no podemos seguir pensando así, ¿no? Que podemos hacer siempre ya lo mismo. Y incluso ese ejemplo para mí es positivo, ¿no? Porque ya sabes un poco qué es lo que está pasando, pero qué tengo que hacer en un futuro. Porque no miramos más allá del año que viene. Entonces, bueno, cualquier proyecto turístico, ¿no? Por eso también es tan complejo nuestro plan de sostenibilidad, porque me parece muy simple, pero también quieres hacer cosas que dejen un poco de huella, ¿no? Sí, en el destino, ¿no? Repensar un poco el futuro y pensar que esto no puede seguir siendo así eternamente, ¿no? El ejemplo de los Alpes es un ejemplo extremo, pero es que hay muchos más casos, ¿no? El tema del agua, en esta zona, que vamos a tener siempre, entonces, bueno... Al final es adaptación, realmente estamos en constante cambio y es necesario adaptarse, entonces cuando nos quedamos en modelos obsoletos, que caen por sí mismos, como son pues, lo que hablamos, turismo de masas, todo este tipo de gestión turística, es que cae por su propio peso, es que ya no es viable porque somos muchos, porque los recursos no se puede disponer de ellos de manera infinita, entonces es cambiar esa mentalidad y adaptarse a la nueva circunstancia. Pues es que es una putada, pero te quedas sin trabajo, tu gestión siempre ha sido subir al Himalaya, pero es que va a cambiar porque está cambiando, es que seguramente surgirá otra vía de nuevas experiencias o nueva manera de poder gestionar otro tipo de turismo. Entonces, es ir transformando todo esto. Vamos, yo creo que al final es la clave, que podamos ir transformando nuestra manera de desarrollarnos a una forma pues, más sostenible y que no tenga periodo de vencimiento, o sea, que sea algo que se pueda ir mejorando y que sea horizontal, porque al final todo esto que hablamos, si te das cuenta, todo va sumando y es una cadena, al final es algo que se reinvierte en positivo. Por eso es súper importante encontrar el valor de los territorios, valor propio, natural y cultural, es que es súper importante. Lo que pasa es que los valores son ahora inciertos, porque son cambiantes, entonces claro. Esa trayectoria muy a largo plazo es difícil de prever, porque ya solamente con el tema que comentaba de las temperaturas, es que eso nos va a limitar todo, ya no solamente la afluencia de ciertos turismos por las temperaturas, sino en las mismas zonas porque cambia el paisaje. Totalmente. O sea, ahora mismo yo de la niñez cuando iba a Santander, ahora, o sea, te tienes que, como decir, es que no es lo que yo esperaba encontrar, eso lo veo todos los años. Entonces cada año ves el cambio que hay, los recursos que hay, cómo tienen que mover las cabañas de ganado, cómo afecta a cultivos, qué pasa con el tema del vino, ya hay pisos que el vino pues adapta no es el mismo grado. Entonces yo creo que es bastante... No se puede medir puesto que no sabemos dónde vamos a llegar. Eso es. O sea, hay que evitar, por supuesto, con todas estas actitudes, que vaya más, que se nos escape tanto, pero yo creo que vamos un paso atrás. Y el tema de la información es muy importante porque el tema este de la huella de carbono, hay gente que le parece algo como magia, o sea que como no es tangible, no lo entienden. Entonces yo creo que sí que necesita mucha más difusión para que la gente lo interiorice y sepa que existe. Porque claro, estamos hablando del turismo, pero a nivel cotidiano todo el mundo cogemos el TikTok, todo el mundo, y es que eso se multiplica a lo bestia. Quiero decir que están los niños y son horas y todo eso va a unos centros de datos salvajes que necesitan mucho recurso. Y claro, tú lo primero tienes que empezar antes de limitar y decir es a gestionar
que eso tiene que ir al colegio, a las escuelas, cuando ya son muy pequeños y saber lo que tienen entre manos. Entonces nos queda, vamos siempre como, yo tengo la sensación que vamos siempre un poco por detrás. Se nos presenta el problemón, pero cuando queremos gestionarlo nos falta como que está, o sea, es necesario hacer lo que se está haciendo, pero que yo, tal y como se nos presenta la realidad, es un poco, se nos va como más deprisa de lo que nosotros queremos acordar. Pero todo esto se sabe hace mucho tiempo, desde los 70 ya se sabe, ya hay cambio climático, y lo peor de todo esto es que tenemos la tecnología, tenemos las herramientas y lo único que necesitamos es acción. Entonces, yo que estoy todos los días con esto, muchas veces dices, pesimismo, es que esto no va a servir, esto no vamos a ningún lado. Pero es que para nada, porque si tú ves de un tiempo a esta parte, hace unos años, tú hablabas de huella de carbono, de emisiones, las empresas te decían, no, si nosotros reciclamos. No, de verdad, y era impensable. Hace 10 años, impensable. Hace 5, ¿sabes? Todavía, pero a día de hoy hay mucha información, hay un montón de proyectos haciéndose, hay un montón de empresas haciendo cosas, administración pública, de verdad que hay muchas cosas haciéndose y hemos avanzado muchísimo. Pero claro, todavía queda mucho más por avanzar. Y sobre todo yo muchas veces digo, todo esto que hemos hablado de los proyectos y tal, es tan importante hacerlo como comunicarlo, como difundirlo, como hablar de ello, ¿sabes? Ejemplificar todo esto, porque si no, muchas veces se queda en acciones aisladas. Y bueno, no sé si habéis visto Hope. Sí, eso te iba a comentar, sí. Es una serie documental de Javier Peña, que es muy interesante, está en RTV Play. Y claro, lo que nos dice es que pues, habla de medidas que funcionan para para frenar el cambio climático y luego revertirlo pues, en el tiempo que pueda revertirse, pero que es posible. O sea, hay soluciones que están implementadas ya, están funcionando y a una escala bastante grande. Entonces, esta serie lo que hace es imaginar, habla de todas estas soluciones a nivel global y lo que hace es imaginar qué pasaría si se implementan a nivel global. Entonces tiene una máquina, no os estoy haciendo spoiler, tiene una máquina en la que va introduciendo estos datos y ve cómo va bajando la temperatura a la que tenemos que llegar. O sea, es una pasada. Y te das cuenta de las cosas que se están haciendo, de la escala que tienen las cosas que se están haciendo y de que simplemente hay que actuar dentro de la medida que se puede, dentro de cada uno pues lo que podemos ir haciendo, pero actuar y sobre todo difundir mucho y comunicar mucho. Más que limitaciones, que te limita el cambio y demás, yo creo que es una oportunidad de adaptación. Totalmente. O sea, es adaptarse Totalmente. a... Bueno, no es que es una oportunidad. Claro. Los niveles son que de aquí a unos años no sé qué va a pasar, pero sí, hay que adaptarse. Si abajo el negocio y tal, pues a lo mejor lo que tienes que dar una vuelta y adaptar tu negocio a la nueva situación. Pero también, como todas las crisis... Y normalizar un poco también ya que... Bueno, pues que hay una huella de carbono importante y normalizarlo, como tú decías, desde el colegio. Sí, que es algo que está pasando y que claro. Pero la cosa es que es producto nuestro. O sea, me refiero que siempre dice, cuando oyes algunas veces, no, pues es que la Tierra está en peligro. No. O sea, la Tierra está perfecta. El peligro lo tenemos nosotros. La Tierra genera sus ciclos y ya está. Entonces necesitamos desarrollar todo esto de una manera sostenible si queremos seguir funcionando. Me refiero, entonces yo qué sé, claro. Ya digo que ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Yo puedo aportar, el tema de adaptarse, creo que los cambios son tan rápidos que cuando te has adaptado ya cambias. Eso también. Eso también. Trabajamos con anticipar. O sea, el tema de anticipar, lo que no está todavía, ponernos, cuando trabajamos con proyectos, ya sea turismo o con otras empresas, Renfe, lo que sea que hemos trabajado, estamos en el 2035. Nomás les ponemos en el mindset, estamos en el 2035. Y tenemos que pensar como si estuviésemos allí. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, por ejemplo, temas de lo que viene siempre a la cabeza, regulación. Es que esto está prohibido. Hoy. Ya. Y en 2035, hoy, por suerte, no.
homosexuales se pueden casar, hace 30 años, pues no, es que no, pero hoy sí. Entonces las cosas avanzan, las regulaciones cambian. Y muchas veces esas barreras son de hoy, pero mejor en el futuro no. Y jugamos a eso, a anticipar. Y eso que has dicho del tema del cambio, justo hemos ganado una propuesta con una ONG y demás. Una de las cosas que querían que estuviese y que tenemos que investigar todavía, pero que ya estuve mirando justo ayer, era el tema de la teoría del cambio. Introducir en cada proyecto los posibles escenarios, anticiparlos y adelantarse a ellos para tener ya, no tanto adaptarse, que está muy bien y hay que ser también un poco camaleónico, porque la vida tú puedes anticipar lo que quieras, pero después te vienen por otra parte, pero intentar ya desde el principio, pues lo que tú has dicho, oye, si esto cambia cuando viene la temporada y las cabañas, no sé qué, bueno, pues ya tener en cuenta qué acciones voy a hacer cuando pase esto y tal, ¿no? Entonces sí que me parece muy interesante eso de introducir, y yo creo que lo voy a hacer en todos los proyectos, esa teoría del cambio, que mucho sobre todo está muy enfocado en el tercer sector, desde el principio, para tener en cuenta, no ya tanto anticipar, que también, ¿no?, como lo hacemos nosotros, sino también tener otra, digamos, otra estrategia de anticiparlos o de ver los posibles escenarios desde el presente. Nosotros trabajamos desde el futuro, pero también desde el presente, qué posibles cambios se pueden producir y qué acciones vamos a llevar a cabo para ya estar, no preparados, estar preparados para cuando pase. Como aportación, estoy muy de acuerdo, ¿no?, el tema de lo que decíamos antes, lo que no se mide no se puede arreglar, y o sea, creo que esto lo explicamos, lo que no se comunica no existe. Totalmente. O sea, ya directamente, o sea, sin entrar ya, o sea, es que no existe. Totalmente. O sea, se hacen muchas cosas y pasa en muchos territorios, ¿no? Eso es que tengo esto que es maravilloso y tal, y ahí cómo lo comunicas. Y también después, o sea, a quién, cómo y tal, cuándo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante eso. Y luego hay un factor también, que no hemos hablado de ello, pero creo que es muy importante, que es la colaboración. Porque la administración pública es maravilloso, pero muchas veces llegan hasta donde pueden llegar, porque hay mucha gestión administrativa, hay muchas cosas que... Pero realmente el poder de transformar todo esto está en nosotros, en las empresas privadas, en los que vamos a un sitio y elegimos dónde dejamos nuestro dinero, en qué comunidad, en qué tipo de proyectos. O sea, nosotros tenemos la herramienta de poder elegir. Entonces, creo que es muy importante las empresas, cada uno en su... Empresas, personas independientes, ir juntando esfuerzos y cooperar, porque antes siempre se tenía mucho en la idea de competir, ¿no?, que está muy bien, pero yo creo que es más cooperar y crear proyectos más grandes, crear más impacto, y cada uno luego tiene su nicho de mercado, tiene sus clientes potenciales, pero colaborar yo creo que es importante. Y todo esto poderlo trasladar a administración pública, que pueda hacer la gestión para poder... pues tener financiaciones o cambiar pues, legislación, todo esto que es necesario. Pero muchas veces esperamos a que algo sea normativo, que haya una norma, que haya regulación con esto, cuando en realidad nosotros somos los que debemos actuar. Vaya, hay que hacer cosas. Sí, hay que colaborar y pedir más estas cosas. Sí. Ahora que no están ahí por aquí, alguna empresa hay, pero yo lo lanzo que ya no son hasta llamadas, ¿no? Y que yo creo que esto es algo como muy práctico, a lo mejor es difícil de entender, pero incluso a nivel alojamiento, restaurante, experiencias. Yo no sabía que hubiera ejemplos, el de la águila pescadora sí lo conocía, sí, que porque ha salido en conocías. varios sitios, Sí. pero experiencias turísticas que también pueden hacerlo, o sea, me parece súper potente, pero bueno. Claro. Quería protestar en ¿Querías comentar algo también? Sí, no, hablar de una serie que también está desarrollando y un poco la raíz de los problemas, porque muchas veces nos quedamos en medidas que no son demasiado efectivas, pero que nos tranquilizan y nos hacen pensar que ya no hay ningún problema. Por ejemplo, las campañas estas de recogida de basura, que salían antes, ¿no? Yo creo que lo radical ahora mismo no es recoger basura, es evitar tirarla. Pero se sensibiliza mucho eso, más que en sí recogerlo. En los festivales estos de magnificación que se ha puesto de modelo de la noche de San Juan. Uf, madre mía, me pongo malísimo que dejes. Los vasos retornables, que parece que ya como compras ese vaso que luego mucha gente ni lo devuelve porque hay una cola para devolverlo, para comprar 2 euros, lo tira, porque realmente no es una solución para el problema del plástico. Te estás creando una medida que te deja como tranquilo porque parece que ya estás contribuyendo, ya no estás emitiendo ningún tipo de gas de efecto invernadero y realmente no se consigue nada. Pero claro, estas iniciativas, luego tenemos otra parte que es la imagen verde y greenwashing y querer dar una imagen de sostenibles y no serlo para nada, ¿sabes? Claro. Ahora lo comentábamos antes, cualquier iniciativa un poco
digamos que era un poco reivindicativo, y ahora eso se ha acaparado, esa pátina de sostenibilidad, pero que si rascas, claro. O sea, que eso de que las campañas de recogida de residuos las patrocina Ecoembes, eso es contradictorio, pero todo el mundo pone el logotipo de Ecoembes y le está ofreciendo la campaña al que genera el residuo. Sí, claro. Totalmente, pero, totalmente. Pero ONGs ambientales, todo, claro, al final es un poco es quien financia el proyecto, si no se podría hacer, pero es verdad es lo que hablábamos antes, sí. Con esas cosas siempre estamos sin solucionar los problemas, porque como siempre el que tiene la pasta es el que tiene intereses además. Eso es. Que se solucione relativamente, pues, pero no del todo. Claro. Que se vea que se está solucionando, claro. Que es diferente. Pero o sea, ya cuesta, yo tengo una albergue aquí en Berzosa, ya cuesta que la gente a estas alturas, de todas las edades, sea consciente de dónde va el tetrabric. Bueno, ya. Estamos así, ¿eh? Sí. Al que recibo y le pongo el cubito de colores y no sabe dónde tirarlo. Pero es que aparte, si encima se entera de que el tetrabric no se recicla en las plantas de reciclaje, pues está creando, la gente el primer día que se entera de eso, lo que voy a hacer el esfuerzo de tirarlo. Pero es igual, puedes hacer señalética, puedes poner carteles que diga, ¿sabes? Que muchas veces dices que son cosas de lógica, que lo hablamos, pero es importante comunicar, o sea, toda la difusión, y muchas veces hay empresas que se ve, y dices, bueno, esto es un greenwashing, como te dicen, Bezoya, nuestra agua, somos sostenibles, pero si estáis embotellando agua, ¿qué sostenibilidad? Será el agua, será estupenda, tendrás un mineral maravilloso, pero sostenibles no sois. Claro. Es como decir, a ver, yo soy sostenible en la circulación porque cumplo las normas de tráfico. Claro. Pues todas estas medidas muchas veces, vasos reutilizables, tal. Antes, pues eran medidas importantes porque como no se conocía muy bien, pues eran medidas significativas, pero ahora que se sabe la batería de medidas que hay, de metodologías que se pueden hacer, certificaciones, que puedes seguir sus hojas de ruta para poder trabajar en todo esto, que tú digas que tienes vasos de plástico en un festival y no hagas nada más, se ve de sobra o sea que no, ¿sabes? Además, en ese festival... Claro. Pero es que igual luego, si tú entras, a ver, porque luego muchas veces la gente... dejan meter el vaso. O sea, un amigo mío estuvo en el Festival de Zamora hace nada y el primer día entró, se pidió una cerveza, pagó el vaso y al día siguiente intentó entrar con el mismo vaso y le dijeron que no. No le dejaron entrar al festival con el mismo vaso. Tuvo que entrar otra vez, volver a comprar otro vaso, pero es que el domingo tuvo que comprar otro vaso. Es que luego... Una cosa que se llama el efecto Cobra. Tú intentas hacer un bien moral, en este caso, un vaso que luego tú lo vas a retornar y te van a dar un beneficio económico, pero está la gente inteligente que debería usar esa inteligencia para otras cosas, que se lleva muchos vasos para que le dé mucho dinero. Entonces, por eso hay medidas que no puedes entrar con un vaso. No, pero es que además no lo podías, o sea, en teoría, ese era tu vaso y luego lo podías rellenar, ¿sabes? Te cobraban el relleno, correcto. Pero luego no le podías devolver el vaso. Sí, había salido. No, sin salir, o sea, no lo podías podías devolver. Entonces él se lo llevó al hotel y al día siguiente se fue con una mochila que llevaba el vaso. Y el pero que le enseña la mochila y dice, no puedes meter el vaso. Y dice, pues le compré ayer aquí. Dices que no puedes entrar con un vaso. Vamos a ver. Es que luego... La lógica, o sea, no hay lógica. Pero eso no es de las medidas, eso luego es de la gestión y de pues, otro tipo de cosas que ya entran en juego, además, en todo esto, ¿sabes? Claro. Tacita de casa que tiene un sistema para colgárselo del decreto que ya y entonces nadie les tiene que meter nada, compran una vez y se llevan a su casa, pero siguen usando su casa, lo que sea. O sea que sí que hay medidas que se pueden llevar hasta el final. Lo que es que aquí nos quedamos siempre donde no toca demasiado el problema, ¿sabes? Pero porque hemos evolucionado mucho hacia el consumismo y porque si recordáis antiguamente, o yo recuerdo cuando era pequeña, tú ponías la leche, o sea, te rellenaban la leche, ibas a por el pan y llevabas, ¿sabes? Bueno, igual mi familia es más rural, ¿sabes? Pero yo recuerdo, o sea, las cervezas eran retornables, o sea, sin ir más lejos. Pero es verdad que ha ido todo evolucionando pues al consumismo, al necesitas esto ya y tienes que comprarlo, ¿sabes? Y lo de reparar antes, ir a reparar unos zapatos, ¿cuántos vais a reparar zapatos ahora a ponerle suelo? Se puede hacer, pero
Vale, vale, bien, bien. Igual estamos en un entorno que esto lo tenemos más o menos claro, pero pues todo esto al final es eso, ¿sabes? Que vamos evolucionando hacia algo que no necesitamos y que somos muchos y que necesitamos ser más conscientes del impacto que tienen las cosas que hacemos. Que una cosa sola, pues lo que hablábamos antes nosotros, pues un día vas y te pegas un atracón a comer, no pasa nada, ¿sabes? Tú, no pasa nada, pero si eso lo haces todos los días y lo hace todo el mundo, pues es un impacto grande, ¿sabes? Entonces no se trata ya de una acción concreta pequeña, sino de, pues eso, extrapolarlo más allá. Bueno. Nada.